¿Ya lo pueden ver ahí? Sí, ya lo estamos viendo. Un momentico. Bueno, hablemos hoy sobre el culto a las imágenes. El culto a las imágenes es un culto que conocemos mayormente con la palabra idolatría, o es un culto al que se le ha atribuido el término de idolatría. La palabra idolatría viene del griego, eh, ahí está pues una palabra que no sabría cómo pronunciar, que significa idolatría, que significa adoración de imagen. La palabra adoración consiste en rendir culto, reverencia o venerar a un ser u otro objeto que se considera divino. La palabra venerar consiste en honrar, dar culto a lo sagrado. En pocas palabras, venerar y adorar es lo mismo. Entonces, venerar y adorar son sinónimos. La idolatría, podemos decir que es, en palabras concretas, el culto, la adoración o la veneración a los íconos o a las imágenes. Eso es la idolatría. Ha existido una discusión de antaño sobre la idolatría y algo que algunas religiones han llamado como el iconismo, que es la veneración a algunos íconos religiosos. Cuando hablamos de la idolatría, hablamos de un término netamente religioso. En palabras del doctor Edwin Lewis Cole, la idolatría no es más que un sistema de valores por medio del cual se le atribuye a un objeto, a una cosa o a una persona más valor o más importancia que a Dios. Así define el doctor Edwin Lewis Cole la idolatría como un conjunto o una escala de valores en el cual en esa escala se le atribuye más valor a una cosa, a un objeto, a un animal, a un ser viviente, a una criatura, más que a Dios. Entonces, cuando nosotros le damos más valor, más importancia a una criatura, a un objeto, a una cosa, que a Dios, dice el doctor Edwin Nicole, eso es idolatría. Es poner a esa criatura, a ese ídolo, a esa persona, a ese objeto por encima de Dios. Desde el punto de vista meramente teológico, la palabra idolatría es adorar, adorar o venerar a un ser u a otro objeto que se considera divino. Entonces, la adoración puede ser o puede ir encaminada a un objeto, como es el caso de las imágenes o los iconos. La adoración puede ir dirigida hacia una criatura que se considera un ser divino y que es distinto a Dios. Las escrituras han condenado la idolatría desde todo punto de vista. Y ha habido una amplia discusión desde el punto de vista del cristianismo. Existen dos vertientes. Está la vertiente de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que ellos ven el culto de las imágenes no como una idolatría en sí, sino que ellos no hablan de adoración, sino de veneración. Y no le llaman idolatría
porque para ellos no son ídolos, sino que son íconos. La diferencia, digamos, que ellos encuentran es que a su parecer estos íconos son una representación de algunas personas santas y divinas y que se les rinde una veneración, un reconocimiento y que tal reconocimiento no iguala al estatus de adoración que tiene la Santa Trinidad. Por otra parte está la vertiente del protestantismo, que es la vertiente que nosotros profesamos y que creemos, y en esa vertiente es una vertiente que señala que todo adoración a imágenes, a íconos, a ídolos o a toda cosa o criatura distinta a Dios es idolatría. Y ya vamos a ver entonces, de punto de vista de estas dos vertientes, lo que dice la escritura respecto a eso. Estas son tesis teológicas, pero realmente lo que nos importa a nosotros es lo que dice Dios en su palabra acerca de la adoración o el culto a las imágenes. Eso es lo que realmente importa. Y a partir de lo que diga el Señor en su palabra, nosotros podemos formar una idea, un concepto de lo que es idolatría y de si esto agrada a Dios o no. Los israelitas tuvieron este pecado de adorar a otros dioses. Este pecado de adorar a distintas deidades o dioses se llama politeísmo. Y el politeísmo es lo opuesto al monoteísmo. Nosotros predicamos eh, un culto monoteísta. En otras palabras, quiere decir que nosotros adoramos a un solo Dios. Nosotros no adoramos a multitud de dioses o variedad de dioses. Nosotros adoramos a un solo Dios, un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto es un misterio porque ese Dios trino es uno en esencia. El apóstol Pablo escribió en la carta a los filipenses y dijo que, perdón, en la carta a los colosenses, el apóstol Pablo señala que todo lo que hay en Cristo, perdón, Filipenses capítulo 2 preciso, Filipenses capítulo 2, todo lo que está en Cristo está en el Padre. Y todo lo que está en el Padre está en el Cristo, está en Cristo. Y todo lo que está en el Espíritu Santo está en Cristo y está en el Padre. El Señor Jesús también le dijo a los discípulos, mi Padre y yo uno somos, uno somos. Cuando Jesús oró por su iglesia, dijo, Padre, oro para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces, ahí está el misterio de la deidad, un Dios trino, de una misma esencia y de una misma sustancia, de una misma naturaleza divina. De tal suerte que nosotros adoramos y rendimos culto a un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y no rendimos veneración o culto o adoración a ninguna otra criatura ni a ningún otro Dios. Y no reconocemos otro Dios. Mientras tanto, por otro lado, el politeísmo es un culto o una religión que reconoce adoración y rinde culto a varios dioses, a varios dioses. Israel cayó en este pecado del politeísmo.
Y nosotros cuando leemos el antiguo pacto encontramos que los israelitas se entregaron a la adoración a distintos dioses. Entre los dioses que adoraron los israelitas y a los cuales se le edificaron altares, encontramos, por ejemplo, a Moloch, a Milcón, a Astoret, a Cera, a Baal. Ellos ofrecieron sacrificios a estos dioses y por causa de ese pecado de idolatría, el Señor castigó a los israelitas y los entregó en manos de sus enemigos. La iglesia cristiana cayó en este pecado de idolatría cuando Constantino se convirtió al cristianismo. Y usted preguntará quién es Constantino. Constantino fue un emperador romano. La iglesia cristiana, como nosotros la conocemos hoy en día, nace por la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y comienza a expandirse con la predicación de los apóstoles. Allí nace la iglesia cristiana. Cuando la iglesia cristiana inició, el símbolo del cristianismo era un pez. El símbolo del cristianismo no era la cruz como la conocemos hoy en día como símbolo del cristianismo. El símbolo del cristianismo era un pez. Ello, ello en honor o para simbolizar el llamado que el Señor hizo a los discípulos cuando les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Entonces, el símbolo del cristianismo era el símbolo del pez. Hoy en día nosotros todavía vemos en algunos llaveros, algunos fetiches, en algunos, eh, en algunos elementos este símbolo. Nosotros en algunos souvenirs todavía vemos este símbolo. Un pez y dentro del pez la palabra Jesucristo. Ese era el símbolo inicial del cristianismo. Cuando el Imperio Romano, por allá en el siglo III o IV después de Cristo, estamos hablando de 300 o 400 años después de Cristo, ya la iglesia tenía, digamos, un tiempo, el cristianismo tenía un tiempo de estarse predicando. Constantino era el emperador de Roma. Y para ese entonces Roma estaba siendo asediada por los bárbaros. Y el imperio romano estaba cayendo y perdiendo terreno en cabeza de los bárbaros. Entonces, Constantino dice la historia que tuvo un sueño y este sueño él lo interpretó como una revelación y como la salvación del imperio. En el sueño, Constantino vio el símbolo de la cruz y él asoció el símbolo de la cruz como el cristianismo y, e interpretó esto como una señal divina y entonces vio a la cruz como la salvación del imperio. Constantino, a partir de ese sueño y de esa interpretación, tomó varias decisiones. La primera de ellas fue declarar el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Entonces, esa primera decisión impuso vía decreto, es decir, por decisión política, no por convicción de corazón, que todas las personas habitantes del Imperio Romano tenían que practicar
el cristianismo como la religión oficial del imperio. Lo segundo que hizo Constantino fue mandar a colocar la cruz en los escudos y las espadas de todos los soldados romanos. Por eso es muy común, y yo no sé si ustedes habrán notado cuando ustedes ven una película donde hay soldados romanos y donde hay guerras, ustedes ven que los escudos de los soldados romanos tienen el símbolo de la cruz. Eso en referencia a esa orden de Constantino. Entonces, ¿cuáles fueron los efectos de ese decreto que pidió Constantino? En Roma era practicada mayoritariamente una religión que se llamaba el mitraísmo y que consistía en la adoración a la mitra. La mitra eran ídolos que se construían y que se veneraban o adoraban. Este era un culto que era mayormente practicado por los soldados por los soldados romanos y que se cree que era un culto que fue llevado como el cristianismo que está basado en un texto que es la Biblia, sino que este era un culto cuya trayectoria se fue dando por costumbre, por costumbre. Entonces, se cree y se dice que este culto vino desde Asia Menor hasta llegar a la Roma y que era practicado mayormente entre los soldados del Imperio Romano. Entonces, el mitraísmo, a diferencia del cristianismo, el mitraísmo es una religión o era un culto politeísta. Tenían varios dioses y varias imágenes a las cuales le rendían culto. Por otro lado, estaba el cristianismo que había sido impuesto por decreto como la religión oficial del imperio y que era o que es un culto monoteísta, un solo Dios trino. ¿Qué pasó en ese convertir o en ese paso del mitraísmo al cristianismo? Muchas de las imágenes, como por ejemplo, que ya venían por tradición, como por ejemplo la diosa Diana, como por ejemplo Artemisa o Astarot, como quiera que la llamen, pero es la misma, Diana, Artemisa, Astarot, es el culto de la mujer. Y Baal, que viene siendo el niño, el culto al niño. Entonces tenemos por un lado el culto al niño representado en Baal y por otro lado tenemos el culto a la madre que comienza con Semiramis, luego evoluciona a Artemisa, a Astarot, a Astartet, se le llama en algunos textos, y finalmente en el nuevo pacto se le conoce como Diana de los Efesios. Entonces, este Semiramis, luego conocida como Astarot, Astarte, Artemisa o Diana, es la madre de Baal y se le conoce como el hijo de el primer poderoso que hubo sobre la tierra y del cual se habla en Génesis, llamado Nimrod, que también fue objeto de adoración. Entonces, por un lado tenemos, repito, el culto al niño y el culto a la madre. En ocasiones ese culto se fusiona en el culto a la madre y al niño. Hoy, ¿qué hace el mitraísmo? El mitraísmo lo que hace es coger esas imágenes que eran del mitraísmo y cambiarles el nombre y atribuirles una identidad en el cristianismo. Entonces a Baal le atribuyeron el culto al niño.
hoy en día ese culto, eh, algunos todavía lo respaldan y lo conocen como el Sagrado Corazón, el Divino Niño. En distintas culturas tiene otro nombre. Por otro lado, tenemos el culto a la madre, y el culto a la madre es un culto que, dependiendo de la región donde se encuentre, podrá ser la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe, la Inmaculada Concepción, la Candelaria, etcétera, que han evolucionado. Y en ocasiones también le hacen culto a la madre y al niño. Y vemos imágenes con la Virgen, la madre y el niño en brazos. Lo cierto es que Jesús nació como niño, pero murió siendo hombre en la cruz. Y hoy está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. De tal manera que no veo, a mi manera de ver, ningún soporte escritural ni lógico que nosotros hoy estaremos adorando la imagen de un niño, ni siquiera para hacer referencia a la adoración que en su momento dieron los magos de Oriente a Jesús en su nacimiento. Esto para traer un poco de historia acerca de estas dos vertientes, y de ahí nace la vertiente de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y las diferencias que hay frente al protestantismo, de donde sale la vertiente de la Iglesia Cristiana Evangélica. Entonces los protestantes critican precisamente la adoración a esos dioses. La Iglesia Católica o el pensamiento católico apostólico romano sostiene que no es culto o adoración a dioses, sino que son íconos y que se les rinde es veneración. Entonces vamos a ver qué dicen las escrituras al respecto. Juan 4:24 nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Para entender nosotros el culto, tenemos que entender el término adoración. ¿Qué es adorar? Adorar es rendir un reconocimiento. Adorar es postrarse. Adorar es reconocer la superioridad y la divinidad de alguien. Adorar es entregarse por completo a ese ser y reconocer su divinidad, su superioridad y nuestra dependencia. En Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. En esencia, Dios es espíritu. De tal manera que Dios no está representado en un cuerpo físico. De la deidad, el único que encarnó fue Jesús. De Dios Padre y de Dios Espíritu Santo no conocemos nada más que los atributos que nos menciona la Biblia, pero ninguna imagen de ellos podemos formarnos, porque no, ellos no han tomado, digamos, una encarnación y se han hecho hombres como para tener una imagen física. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La adoración tiene que tener dos componentes. El primero de ellos es que la adoración es un acto espiritual, es un acto de fe, es un acto que debe salir de nuestro ser interior, es un acto que, siendo el hombre de naturaleza tripartita,
debe activar su espíritu para conectarse con el Espíritu de Dios. Entonces es a través del Espíritu que nosotros podemos adorar a Dios. Y ese primer elemento nos conlleva al segundo, la verdad o la genuidad de la adoración. En otras palabras, para que una adoración sea genuina, tiene que ser una adoración en el Espíritu. Para que una adoración sea verdadera, debe ser una adoración en el Espíritu. En otras palabras, esa adoración en el Espíritu te conduce a la verdad espiritual. Por eso, cuando nosotros adoramos en el Espíritu, esa adoración se traduce en verdad, porque el Espíritu Santo es además quien nos guía a esa adoración, nos guía a esa verdadera adoración. Entonces, una adoración que adolece o que es huérfana de esos dos componentes, no podemos decir que sea una adoración genuina. La adoración a Dios tiene que tener esos dos componentes, en espíritu y en verdad. En verdad. Dios busca adoradores en espíritu, no por medio de imágenes o de otros espíritus, porque Él es un Dios celoso. Veamos algunas características de los ídolos. Podemos decir que los ídolos son insensibles, perecederos, incapaces, degradantes, indignos de adoración. Veamos lo que dice Éxodo 24, cuando hablamos de los mandamientos que le dio Dios al pueblo de Israel. Uno de los mandamientos fue el siguiente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Ese versículo sigue diciendo: mucho menos te postrarás delante de ellas y les adorarás. Entonces, creo que el mandamiento de Dios es muy claro y expreso. Y cuando un mandamiento es tan claro y expreso, no admite interpretaciones. Y no admite interpretaciones porque eh, el texto es sumamente claro, no contiene ninguna parte que sea oscuro o que sea dudoso y que amerite alguna interpretación. No existen tampoco en este pasaje ningún vacío ni ningún hueco que nos obligue a buscar otra interpretación. El primer principio de interpretación en exégesis es la interpretación literal. Entonces, es el primer principio de interpretación. Cuando hacemos exégesis, debemos entender las escrituras tal cual como están. Si el pasaje bíblico es oscuro, no es claro, deja vacíos, entonces el segundo principio de interpretación es que la Biblia se interpreta a sí misma. Debemos buscar otros pasajes que nos arrojen luz sobre ese pasaje oscuro. Desde el punto de vista jurídico, diríamos que esa sería una interpretación analógica o por analogía. Buscaríamos otros pasajes que nos den luz acerca de ese texto para poder interpretarlo. O también podríamos decir que es una interpretación progresiva, progresiva. Pero este texto no es de ese caso. Y ese texto no tiene ningún vacío ni tampoco es un texto oscuro.
Es un mandato muy claro. No te harás imagen. Es el primer mandato. No te harás imagen. Ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Fíjese que Dios en su mandato no deja nada al azar. Primero le dice, lo primero que le dice es no te harás ninguna imagen y abarca toda la creación, ni ninguna semejanza. Entonces, no solamente, fíjese que Dios aquí, no solamente habla o prohíbe las imágenes, sino que también prohíbe lo que la corriente del catolicismo romano denomina los íconos, que son lo que ellos llaman la semejanza de los santos. No darás ninguna imagen ni ninguna semejanza. Entonces hablamos que Dios prohíbe no solo las imágenes, sino también los íconos, ni ninguna semejanza de lo que está arriba. Primero Dios abarca el plano de los cielos, de lo que está arriba en el cielo. Luego dice, ni debajo en la tierra, plano tierra. Y después dice, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Entonces no queda nada, 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 nada. Ni los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, de la tierra. Entonces fíjese que aquí el pasaje no es oscuro, no ofrece ningún vacío que nosotros debamos hacer un esfuerzo interpretativo para entender lo que dice ahí. No, no te harás ninguna imagen. Y el mandamiento es claro. La palabra ninguna es ninguno. Y ninguno no admite excepción. Entonces aquí no podemos ser como el Chavo del Ocho, que ninguno, pero tal vez uno. Ninguno, pero tal vez dos. No, 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 no. Ninguno es ninguno. Dios no quería ninguna imagen, ni siquiera de lo que estaba arriba en el cielo. Y eso lo incluye a Él mismo. No quiere que se formen imágenes de lo que Él es. Dios quiere que lo busquen en espíritu y en verdad. Que la formación de lo que es Dios, tú la formes espiritualmente. Que esté representado Dios en tu espíritu, mas no en una imagen. Entonces, claro que la idolatría, tanto el iconismo como la idolatría, fue prohibido por Dios en los 10 mandamientos. La palabra de Dios es clara con respecto a hacerse una imagen o semejanza de algo que esté arriba en el cielo para venerarlo o honrarlo. Es un desacato delante de los ojos de Jehová. Cuando nosotros estudiamos el pecado, nosotros dijimos que el pecado es un término netamente religioso y que el pecado no se puede confundir con la palabra delito o falta o error. Dijimos que el pecado tiene una connotación netamente espiritual en el sentido que el pecado se predica de la infracción o la transgresión que se comete frente a una orden expresa dada por Dios. Según la doctrina jurídica, y yo puedo hablar de esto como quiera que mi profesión es ser abogado, cuando se estudia la ley, se enseña que existen varios tipos de leyes. Y entre esos tipos de leyes encontramos unas leyes dispositivas, encontramos unas leyes imperativas y encontramos unas leyes simplemente remisorias. O más bien decir remisoria, unas normas supletivas. Entonces, de manera general encontramos tres tipos de normas: las imperativas, las dispositivas y las normas supletivas. Las normas imperativas son aquellas que prohíben o mandan a hacer algo.
y que tienen por cualidad principal o característica primigenia el que es el mandato contenido o la prohibición contenida en ella es de obligatorio cumplimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de los mandamientos de Dios y este mandamiento que acabamos de leer en Éxodo capítulo 20, versículo 4, que dice, Señor, no te harás ninguna imagen, nosotros podemos enmarcar esto dentro de una norma imperativa. Es decir, una norma que es de obligatorio acatamiento o de obligatorio cumplimiento. Y es una ley imperativa prohibitiva que le está prohibiendo a una persona realizar una acción. Y le está diciendo, no harás. Entonces, es una ley imperativa prohibitiva. Por otra parte, las disposiciones, las normas dispositivas son las que simplemente enlistan unas cosas o señalan el concepto de algo. Señalan el concepto de algo y también encontramos ese tipo de normas en la Biblia. En la Biblia nos puede explicar, por ejemplo, el apóstol Pablo nos habla en el libro de los Gálatas, la epístola a los Gálatas, de cuáles son las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne y comienza a enumerar la idolatría. Esa es una norma dispositiva que nos ilustra acerca de un listado de obras de la carne, la clasificación o un listado de obras de la carne. También hay normas dispositivas que definen algo conceptualmente y cuando definen lo que es adorar a Dios, las normas que definen, por ejemplo, la que acabamos de ver, que Dios se debe adorar en espíritu y en verdad. Es una norma dispositiva que está definiendo el concepto de adoración. Por ejemplo, también encontramos en el libro de Hebreo una norma dispositiva que nos señala el concepto de fe, ¿verdad? Y nos dice claramente lo que se entiende por fe. También encontramos normas que son supletivas y esas normas se llaman, esas sí ya son más propias del derecho y son normas que suplen la voluntad de las partes cuando están frente a un contrato y no se ha regulado en el contrato una situación específica, entonces las normas entran a suplir esa ausencia de regulación expresa. Pero entonces, esto lo pongo como ejemplo para que nosotros entendamos el carácter y la naturaleza de este mandamiento. Es una norma imperativa, por eso tiene el rótulo de mandamiento. No es una invitación, no es un ofrecimiento, no es una oferta, no es algo, no es un consejo que Dios nos está dando. No es algo que nosotros podemos determinar si nos parece bien hacerlo o no. Es un mandamiento. Es algo que es imperativo, es de estricto cumplimiento, es de obligatorio cumplimiento. Entonces, el tema de las imágenes viene desde el fundamento bíblico establecido en un mandamiento que tiene el carácter de una prohibición. Y esa prohibición manda que no se haga ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra, y que mucho menos se adore. Por otra parte, el libro de los Salmos, el Salmo 115, versículos 3 al 8, nos dice lo siguiente. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos.
Entonces, fíjese que aquí el salmista habla acerca de los ídolos hechos de manos de hombre. Y dice que los ídolos son hechos de, algunos son de plata, otros son de oro. Hoy en día los vemos que algunos son en cerámica, etcétera. Y esos ídolos, aquí nos señalan sus características. Primero, son creados de manos de hombre. Segundo, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Entonces, fíjate que son seres inertes. No son seres vivos, son simples imágenes. Y lo más inaudito de esto es que una persona se postra ante ella, fija sus ojos en ella y levanta su voz para pedirle que le ayude, para adorarle y para venerarle. Y entonces, eh, cuando vemos las procesiones, vemos que llevan al ídolo cargado y las personas atrás venerando. Precisamente aquí es donde cobra vida y relevancia lo que leímos y lo que dice el Evangelio de Juan. Dios busca adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. La adoración es un acto inteligente. La adoración es un acto que tiene que ser pensado. La adoración es un acto que nace del espíritu. Entonces, adorar a Dios no es postrarse delante de una imagen, no es llevar un escapulario. Adorar a Dios no es llevar en hombros una imagen. Adorar a Dios es guardar sus mandamientos, sus estatutos, reconocerle como nuestro Señor y honrarle. ¿Cómo honramos a Dios y cómo adoramos a Dios? Y muchas personas confunden el término adoración con cantar, con alabar. Alabar y adorar es algo muy distinto. La adoración es algo espiritual y que nace en el corazón de la persona. Yo adoro a Dios cuando decido poner su palabra por obra. Yo adoro a Dios cuando decido guardar sus mandamientos. Yo adoro a Dios cuando decido no transgredir ni pecar contra Él. En esos momentos nosotros estamos rindiendo adoración a Dios porque mediante una decisión pensada e inteligente hemos tomado la decisión de guardar sus mandamientos y sus preceptos. Esa es una decisión que le honra y es una decisión que le rinde adoración. Cada vez que nosotros nos acercamos a Él en oración, con plena certidumbre de fe, creyendo que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan, nosotros le estamos adorando, porque le estamos buscando de corazón, estamos buscándolo en un sentido espiritual y no en un sentido material o un sentido netamente, digamos, pagano, cuando hablamos de una adoración a un ídolo. El apóstol Pablo escribe en la epístola a los Colosenses capítulo 3 que nosotros debemos andar y avanzar en este mundo puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Al buscar andar en este mundo y adorar a Dios, nuestros ojos no deben fijarse en imágenes, nuestros ojos no deben fijarse en íconos, nuestros ojos espirituales deben fijarse allí en el trono de la gracia de Dios. Mirar a Jesús que está sentado a la diestra del Padre
intercediendo por nosotros, poner nuestra mirada espiritual en Él y adorarle. ¿Adorarle cómo? En espíritu y en verdad. Ese es nuestro culto racional. Ese es nuestro culto racional, pero para adorarle en espíritu y en verdad, necesitamos ser renovados en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, en nuestro entendimiento. Y usted se preguntará, ¿y cómo se surte esa renovación? Esa renovación racional se surte en la medida que nosotros vamos adquiriendo el conocimiento de la fe. Ese conocimiento de la fe se va interiorizando en nosotros. Y ahora la fe viene a ser el conocimiento que dirige nuestras vidas y viene a ser en nosotros lo racional, lo inteligible, aquello que es pensado y aquello que hacemos con plena certidumbre de fe. Jeremías capítulo 10 versículo 2 al 5 nos dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Aquí Jeremías nos describe nuevamente estos ídolos. Y es muy importante señalar que dice que esta, este culto es algo que se ha transmitido a las generaciones vía costumbre. Como les decía que había sido la transmisión del mitraísmo vía costumbre. Y así hoy en día nosotros y muchas personas practican algún culto por costumbre. Algunas personas hacen algunas prácticas, llevan algunos íconos, rezan algunas cosas, no teniendo conciencia de que de pronto para ellos es su fe y hacen ellos eh, en su conocimiento o en su costumbre, creen que están haciendo algo bueno para acercarlo a Dios. Y en principio, esa es su fe. Y luego entonces, como esa es su fe, no es ni bueno ni malo. El apóstol Pablo dice, todo lo que proviene de fe no es pecado. Lo que no proviene de fe es pecado. Pero ahora bien, la fe tiene que ir acompañada del conocimiento. La fe tiene que ir acompañada del conocimiento. De tal manera que cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos la palabra de Dios, nosotros tenemos que ir renovando nuestro entendimiento y renovándonos en el espíritu de nuestra mente. De tal manera que aquellas cosas que hacíamos por costumbres, no de manera inteligible, es decir, no porque tuviéramos el conocimiento, sino porque veíamos a nuestros padres hacerlo, a nuestros abuelos hacerlo, y simplemente nosotros lo hacíamos porque los vimos a ellos y para nosotros se volvió una costumbre. Llega el momento en que nosotros adquirimos el conocimiento. Tenemos que permitir que ese conocimiento transforme nuestra mente para que nosotros podamos ofrecernos a Dios como una verdadera oración, como un sacrificio vivo y en un culto racional. Entonces, cuando nosotros comenzamos a conocer la palabra de Dios y concretamente lo que Dios habla sobre el culto a las imágenes, ya
las costumbres no pueden prevalecer sobre el conocimiento. No podemos aferrarnos a una costumbre sobre el conocimiento. El conocimiento tiene que traer una evolución en nosotros y un cambio de comportamiento. Y puede dejar que las costumbres pasen a un lado para que a partir del conocimiento fijemos una nueva conducta. Así entonces, el que acostumbraba, por ejemplo, a comer con la mano, cuando es enseñado y adquiere el conocimiento de cómo usar el tenedor, el cuchillo y cómo usar todos aquellos elementos que se usan en la mesa para comer, lo correcto es que deje de comer con la mano y comience a utilizar estos elementos, ¿cierto? Porque ha adquirido un conocimiento. Ese conocimiento lo lleva a una transformación y esa transformación lo lleva a asumir una conducta distinta. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender, que a nuestra fe tenemos que añadirle conocimiento y que el conocimiento debe traer una transformación en nuestro entendimiento. Y esa transformación en el entendimiento se debe reflejar en un cambio de conducta o de costumbres, ¿verdad? Entonces, estas costumbres paganas debemos irlas dejando a un lado para darle paso a la adoración genuina, que es la adoración que Dios espera de nosotros, que es la adoración en espíritu y en verdad. El libro del profeta Isaías, aquí el profeta Isaías hace una descripción más extensa de las imágenes y de las personas que se entregan a la adoración a las imágenes o a los íconos. Dice aquí, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Comienza aquí el profeta Isaías sentando las bases. Dice que todos los ídolos y todos los que forman íconos, terafines, todo esto son vanidad. Son vanidad, es decir, es algo hueco, algo que no edifica, algo que no nos nutre a nosotros espiritualmente. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres, que todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados aún. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso. Para tenerlo en la casa, corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se cría con lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No sabe ni entiende porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir.
parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan. Hacé carne y la comí. Haré el resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol, de ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Entonces fíjese lo que dice aquí el profeta Isaías. El profeta Isaías dice, mire, los ídolos se forman de madera. La madera crece en el bosque. Entonces una persona va y planta un árbol que crece con la lluvia, luego va y lo corta. Y de todo lo que corta, dice, con una parte lo uso como leña, como asado, otra parte la uso para hacer una hoguera y calentarme. Y de lo que me queda voy a tallar un dios y voy a postrarme delante de él frente a un pedazo de madera. Aquí lo que se critica no es el aspecto devocional. El hombre siempre ha tenido la necesidad de adorar a un ser superior. Aquí lo que se critica es lo irracional de tal adoración. ¿Cómo yo me voy a postrar frente a un ser inerte, un pedazo de madera, un pedazo de vidrio, un pedazo de hierro, un pedazo de plata, a pedirle cosas cuando es un ser inerte y a pesar de ser una imagen y que tiene oídos no oye, que tiene ojos no ve, que tiene boca y no habla? Entonces es tan irracional como si usted le estuviera hablando a la pared, como si usted le estuviera hablando a la nada, como si usted fuera por la calle y viera una persona hablando solo, bueno, ¿y ese loco con quién habla? De igual manera es como si yo estuviera, si yo cogiera hoy un adorno de mi casa y me pusiera a hablar con el adorno. Y si yo tengo un adorno de un elefante o de un caballo, comenzar a hablarle a ese adorno y a contarle mis problemas. Es algo irracional, porque es una imagen, una representación que no tiene oídos ni ve. Entonces, lo que Dios critica aquí es lo irracional de ese culto. Por otra parte, por eso el apóstol Pablo nos habla del culto racional. Y nos habla de que la adoración a Dios tiene que ser algo racional, algo pensado, algo inteligible, algo estructurado, algo basado en un conocimiento. Y el conocimiento más básico que nosotros debemos entender es que la comunicación y la adoración debe ir dirigida a un Dios vivo, no a un Dios inerte. Entonces, ese culto racional que nos habla el apóstol Pablo eh, eh, riñe con la descripción que estamos viendo aquí del profeta Isaías, que es un culto totalmente irracional, irracional. Entonces, el culto a los ídolos es una idolatría, es una práctica irracional que desconoce a Dios como un Dios vivo y que prefiere atribuirle adoración y reconocimiento a seres inertes creados de manos del hombre, eh, que a un Dios vivo, a un Dios vivo. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Aquí nuevamente nos señala la unidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, y nos habla de un solo Dios. Y nos habla de un Dios vivo, un Dios que se ha revelado a la humanidad. El único Dios que se ha revelado a la humanidad y que ha sido tan trascendente como para marcar la historia de la humanidad es el Dios del que hablan las sagradas escrituras. No hay otro Dios.
Las culturas han adorado a la luna, al sol, a imágenes, pero de la historia data y la historia nos enseña y nos indica que el único Dios que ha dado muestra de ser un Dios vivo es el Dios de que hablan las escrituras. Y no solo por referencias históricas o meramente eh, fábulas, sino que vemos nosotros testimonios vivos, testimonios. En la escritura encontramos muchos testimonios de personas que estuvieron con el Cristo. El apóstol Juan, en el capítulo 1 del libro de Juan, dice, y nosotros vimos su gloria. Si no está hablando de una persona que escuchó, el apóstol Pablo dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. El apóstol Pablo y los discípulos pudieron ver la gloria de Jesús, pero no una gloria humana. Dice su gloria como la del unigénito del Padre. Cuando habla de su gloria, habla de su divinidad, no de su naturaleza humana. Está hablando de su naturaleza divina, de su esencia divina. Entonces, eh, la idolatría es un pecado. Es un pecado, podemos concluir que la idolatría es un pecado y es un pecado porque desconoce un mandamiento de Dios. Y conceptualmente el pecado es desconocer un mandamiento de Dios. El mandamiento que Dios ha establecido lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 4, cuando nos dice, no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Ahí está el mandamiento. De tal manera que si nosotros incurrimos en idolatría, es decir, si nosotros adoramos imágenes, tenemos imágenes o íconos para adorarlo, estamos pecando y estamos pecando porque estamos desconociendo el mandamiento de Dios en Éxodo 24. Y la idolatría es un pecado. Además de ser un culto, además de que hoy, a partir de hoy, debemos entender que ese culto es un culto irracional. No solamente anteriormente, fíjese, anteriormente cuando usted no tenía conocimiento de la ley de Dios, tal vez usted lo hacía con conciencia de que estaba agradando a Dios. Pero si usted hoy persiste en ese pecado, usted persiste en ese pecado de manera deliberada y con conciencia de que existe un mandamiento prohibitivo en tal sentido. Entonces, mi querido hermano, espero que esta enseñanza de hoy haya sido de bendición para ustedes. Y si usted hoy cree que esta palabra ha llegado a su corazón y usted por costumbre ha estado practicando algún culto irracional, idolátrico o a íconos, yo le invito a que se arrepienta y que entregue al Dios verdadero su corazón. Repita después de mí esta oración. Padre Celestial, vengo delante de ti hoy, reconociendo que soy pecador, que tú enviaste a tu único Hijo Jesucristo a que muriera en la cruz por mí. Por eso ahora yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones y acepto a Jesús como mi único Señor y Salvador. Te pido, Señor, que borres todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. También te pido que envíes a tu Espíritu Santo a morar en mi corazón para que a partir de hoy me ayude a vivir una vida agradable a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el Evangelio del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga.